Bienvenidos a este episodio de Echemos Despadre. Este es un espacio donde a través de nuestros invitados buscamos conocer y escuchar las experiencias que nos han formado y que al día de hoy forjan nuestra paternidad. Hola, ¿les cuento un secreto? Mi papá no tiene la menor idea de lo que hace. Amigos de Echemos Despadre, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial para mí. El buen Roberto Lisiaga. Robert, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Con el gusto de estar contigo y compartiendo esta experiencia. Qué increíble. Muchas gracias. Robert, para quienes no saben de nuestros escuchas, es compadre, tío, y bueno, vamos a ir platicando ahí de todas las diferentes facetas, pero muy chistoso porque nos conocimos hace relativamente poco y porque nos cruzamos siendo como la película del estudiante, ¿no? Así es correcto. Tú y yo en la universidad, ya pasados nuestros años de juventud, pero bueno, compartiendo el camino. Muchas gracias, Robert. Al contrario, muchas Pues les gracias. platico un poquito de Robert. Robert es licenciado en Administración de Empresas por la Escuela Bancaria y Comercial. Fuiste también diputado local, me platicabas. Es correcto. Y exalcalde de Teoloyucan, en Estado de México. En el Estado de México, así es. Estuviste en la grilla, Robert. Así es, algunos años, 15, poquito más de 15 años para ser exacto. Perfecto. También sé que has sido empresario en diferentes etapas de tu vida y bueno, actualmente junto con Silvia, tu esposa, tienen este negocio de Skin Zone, que es depilación láser, con más de 10 años de experiencia y múltiples certificaciones. Así es correcto. Empezó como algo de innovación. Quien conoció el servicio, quien conoció la depilación láser hace poco más de 10 años fue mi esposa. Obviamente vio que funcionaba. En aquella ocasión estaba de moda pues comprar una franquicia o comprar las máquinas e iniciar tu negocio. Así que decidimos iniciarlo y pues ya llevamos poco más de 13 años en esto. Qué padre, muchas felicidades. Y también sé que eres un apasionado del deporte. Bueno, dos pasiones se puede decir ahorita. La primera, el deporte, y haces triatlón. Sí. Robert, ¿cuántos años tienes practicando triatlón? En realidad poco, debo de tener poquito más de 5 años. Empecé por una prescripción, una sugerencia de prescripción médica. Como bien sabes, hace algunos años estuve con un problema, a punto de un problema cardíaco, sí. Disparados los niveles de colesterol, triglicéridos, ácido úrico, etcétera. Me sugirieron hacer deporte y bueno, pues ya aquí en León, tenemos poco más de 10 años de vivir aquí en León, conocí a un muy amigo mío, Alejandro, que también es compadre, Alejandro sí. Romero, y bueno, pues él me sugirió que pudiéramos practicar triatlón. Él practicaba triatlón y pues aquí estamos ya clavados en el ejercicio. Qué increíble. Y otra pasión que no va muy ligada al tema del deporte, bueno, sí va ligada porque todos nos echamos el tercer tiempo, dicen en el fútbol, es que tienes una sociedad en la parte de cristalería, que es cerveza artesanal. Así es. No es propiamente mía la idea, ni el proyecto surgió a raíz de que el coach, nuestro coach en el deporte, en el triatlón, el doctor Jesús Rivera, Pichu, como lo conocemos todos, decidimos junto con él apoyar a un grupo de jóvenes con miras a llevarlos a los Juegos Olímpicos de Tokio. Okay. Se necesitaba recursos, se necesitaba dinero, así que pues surgió la idea de hacer cerveza artesanal y como bien dices, pues iniciamos el proyecto. Es básicamente el objeto. Es un proyecto pequeño, pero parte de las ganancias lo que funciona es dárselas a estos chavos que tengan manera de acudir a competencias, que se preparen, que si se hace falta un poco de equipamiento podamos tomar algo de ahí, etcétera. Es básicamente por eso el proyecto de la cristalería. Qué padre, no sabía que estaba ligado al deporte y pues bueno, hoy aquí estamos echando despadre con unas cervezas de la cristalería. Y pues nuevamente agradecerte, Robert, por el espacio, por recibirnos aquí en tu casa. Esta es tu casa. ¿Y qué te parece si echamos despadre? Va, propuesto. Perfectísimo. Me gustaría empezar, Robert, preguntándote un poco en tema de tu infancia. ¿Qué recuerdos tienes de tu papá cuando tú eras niño? Mira, son diferentes, distintos y en algunos casos te podría decir que no fueron muy buenos, otros fueron muy buenos y conforme pasa el tiempo vas madurando circunstancias y situaciones con las experiencias que viviste con tu papá. Te comento, mi papá se casó ya grande. Mi papá tenía 46 años y mi mamá 38 cuando se casaron. Okay. Así que pues inmediatamente decidieron darse la tarea de tener hijos. Solo somos dos, mi hermana que es 2 años más chica que yo y tu servidor.
Yo creo que por el tema de la edad, pues como decimos, ya agarramos cansado al jefe, ya Sí, lo agarraba. ya iba de salida. Ya iba de salida el jefe. Y para acabarla de amolar, cuando yo estaba en secundaria, debo de haber estado en segundo de secundaria, quizás tercero de secundaria, le encontraron un problema que originalmente parecía solo en los pulmones. Mi papá en alguna época tuvo una empresa asociado con un primo en el que hacían los windjammers de las motocicletas, las cantinas para las motocicletas en fibra de vidrio. Y eso le ocasionó un daño en los pulmones. Cuando empezó el problema médico, pensábamos que se atribuía solo al tema pulmonar. Sin embargo, conforme fue avanzando la enfermedad y gracias a un hermano de mi mamá, un tío que en aquella época trabajaba para una cadena de laboratorios y vendían productos médicos a los hospitales y a los centros del gobierno, a los hospitales del gobierno, nos canalizó con un cardiólogo y entonces le encontró que tenía un problema en la válvula mitral. Ya un problema degenerativo en la válvula mitral que le impedía hacer su vida normal. Así que no tuve oportunidad de muchos años tener convivencia deportiva, por ejemplo, con él. Aunque él me enseñó a andar en bicicleta, me enseñó algunos juegos, fue muy deportista toda su vida y bueno, hasta que yo estaba más o menos en primaria, quizás principios de secundaria, recuerdo que él siguió haciendo ejercicio. Claro. Y pues convivimos con algunas cosas, ¿verdad? De repente tomábamos el balón de básquetbol, de fútbol, etc. Sin embargo, cuando vino el tema de la enfermedad, pues la cosa se agravó y él, por prescripción médica, tuvo una vida, te diría, casi sedentaria. No podía hacer actividades que implicaran un esfuerzo grande y el propio tratamiento médico que en aquella época tenía indicado, pues lo tenía con una actividad limitada. En el transcurso del día, así que la vida ya de estudiante de secundaria y de preparatoria ya no fue de tanta convivencia con él. En aquella época teníamos un pequeño negocio familiar, era una miscelánea y vendíamos al mismo tiempo pan, es un expendio de pan. Así que mi mamá se levantaba, abría el negocio mientras nosotros íbamos a la escuela y en la tarde pues ya nos tocaba a todos atender ahí el negocio. Ya en mis años de tercero de secundaria, quizás inicios de preparatoria, pues mis vacaciones eran básicamente suplir a mi mamá en esos horarios de madrugada para que pues mi papá no tuviera que levantarse porque ya estaba con una condición clínica muy agravada y mi mamá pudiera descansar. Así que la convivencia que tú pudieras suponer que tuvimos en esa época de preparatoriano, donde vienen los consejos de las relaciones con los amigos, las novias y todas esas cosas, no se dio como tal y en plenitud con mi papá, ¿no? Claro. Pero en la primera etapa que nos comentas que era activo, que recuerdas un poco más esta parte previa a esta enfermedad de tu papá, ¿tienes alguna anécdota, algún recuerdo de algo que convivieron, algo que te haya marcado en esa primera etapa? Bueno, quizás la bicicleta. Quizás la bicicleta. Hubo muchas cosas porque mi papá era una persona de carácter muy tranquilo, muy pasivo, no tenía mal carácter, tampoco tenía muchos amigos, no era amiguero, no era una persona que se desvelara, etc. Era más bien muy hogareño y dedicado a su casa y al trabajo. Pero en las etapas en las que vas requiriendo algunas experiencias, recuerdo que nos puso un columpio en un árbol que teníamos en el jardín de tu casa. Y bueno, pues para nosotros eso no se necesitaba más que un poco de espacio y el columpio para divertirnos. Claro. Y ya un poco más grandecito, tenía una bicicleta que por cierto todavía conservo. La bicicleta que era de mi papá y en donde yo me enseñé a andar en bicicleta. Y era muy padre porque pues la bicicleta era grande, yo muy chico, entonces tenía que meter la pierna en medio del cuadro para alcanzar el otro pedal y como pedalear de lado sosteniendo el manubrio. Ya sabiendo manejar la bicicleta, sabiendo andar en bicicleta, pues un día de Reyes me llegó el regalo esperado, que era la bicicleta. Y yo creo que esos pocos lapsos de convivencia que tuve con él, la verdad es que se me quedaban muy grabados, básicamente en estos asuntos de
de acompañarlo con él haciendo algunas actividades de cuidado de la casa o mantenimiento de la casa, pero también de convivencia y juego. La casa en donde vivimos en Teoloyucan es una casa que tiene un jardín de poquito más de 1000 metros cuadrados, entonces no teníamos en aquella época una capacidad económica que te permitiera contratar a alguien para el mantenimiento de la casa, así que... Todos había que... Así es, todos aportar. había que meterle mano, unos cortaban el pasto, otros podaban, y esa convivencia pues te va forjando porque al final no te das cuenta indirectamente que lo que está tratando de hacer tu papá pues es enseñarte a ser, aunque sea en esos aspectos y fracasas en la vida, productivo, ¿verdad? Es decir, aprendiste a pintar, Sí, aprendiste oficios. Exactamente, los oficios, es correcto. Claro. Oye, Robert, sé que a lo mejor va a sobrar mi pregunta, pero dentro del triatlón, ¿cuál es de la actividad que más te gusta hacer? Te diré, quizás lo que me cuesta un poco más de trabajo es la carrera. Okay. No soy un triatleta rápido, no soy un triatleta que tenga buenos números en cuanto a la velocidad con la que hago las cosas, pero me desempeño mejor en la natación y en la bicicleta que en la carrera. Digamos que de las 3 disciplinas, el coco es la carrera. Ok, te lo pregunto justo por la relación de la bicicleta, que sé que compartes mucho en tus redes sociales, de esta parte del entrenamiento, ¿no? Y esta parte que me platicas un poco de los recuerdos y de las vivencias que tuviste con tu papá con el tema de la bicicleta. Es correcto. Sí, yo creo que de ahí se me quedó grabado. Me acuerdo que mi hermana, pues evidentemente no hacía algunas actividades físicas como yo, ¿verdad? Pero en la zona donde teníamos el negocio, donde teníamos la panadería, había otros locales y los dueños de esos locales tenían hijos de mi edad. Ajá. Así que nos organizábamos en las tardes partidos de fútbol, nos organizábamos carreras y de repente todos sacábamos la bicicleta y organizábamos competencias de bicicleta ahí en la zona. Entonces creo que eso de alguna forma me ayudó porque quizás hoy sea algo de lo que más me gusta hacer. De repente salir el domingo o el sábado, tomar la bicicleta y perderte por ahí en algún lugar 2 o 3 horas. Claro. Regresas con un ambiente diferente, con una idea distinta de lo que es la vida, ¿no? Pero a lo mejor me proyecté un poco con lo de la experiencia de la vida, pero disfrutas el estar contigo mismo mucho tiempo. Claro, ¿no? Qué padre, digo, qué increíble, justo como a lo mejor ver esa relación que la bicicleta, pues es algo que tienes arraigado desde tu niñez. Así es. Oye, Robert, y bueno, sé que tu papá lamentablemente fallece cuando tú eres adolescente y tú te haces cargo de la familia, ¿no? ¿Qué impacto fue justo la pérdida de tu papá? Y quisiera preguntarte tú si algún consejo o estas acciones que tú me platicas como que las sentaron en ti, ¿no? O sea, creaste un poco más de conciencia sobre a lo mejor justo todo lo que hacía tu papá. Bueno, mi papá falleció cuando yo tenía 21 años. Todavía no cumplía 21 años cuando mi papá falleció. Estaba en la universidad. En aquella época estudiaba en la Autónoma Metropolitana, en Azcapotzalco. Y estaba, digamos, en la última parte de la carrera. Estaba por iniciar el tercer año de la carrera. No, iba al tercer año de la carrera, mediados del tercer año de la carrera. Y vino un proceso de inestabilidad para nosotros porque aquel negocio que te platico que tuvimos de la miscelánea y el expendio de pan, por un proyecto que el gobierno desarrollaba para el famoso Tren Bala, que nunca hemos visto... No llegó. No llegó. Fue tan bala que no ha llegado todavía, lo vimos pasar muy rápido. Hicieron una serie de remodelaciones justo donde estaba el negocio, en la calle donde estaba el negocio, un puente deprimido que nos obligó a cerrarlo. No encontramos un local, mi papá ya estaba muy mal en aquella época de salud, así que la decisión fue, por sugerencia de una de mis tías que vive en Jaral del Progreso, vender ropa, traer ropa, comprar ropa en Moroleón y en Uriangato, que estaba muy el boom en aquella época de la producción de ropa, y llevarla a vender al Estado de México. Entonces, para mí fue un proceso de inestabilidad en el que la convivencia con los amigos fue superior a los estudios. Okay. Me olvidé un poco de la escuela, al grado que dejé la escuela, y después pues nos pegamos a trabajar, ¿verdad? Hice en aquella época trabajé en una gasolinera, en fin, tuve algunos trabajos eventuales. Ajá. Y al mismo tiempo pues apoyaba a mi mamá en primero traerla acá a Guanajuato, llevarla, era como su chofer, cobrador, etcétera, hacía todo.
Y por el horario, como la gran parte de la ropa que vendíamos era ropa de mujer, pues las señoras cuando no estaban los hijos en casa era cuando aprovechaban y le decían a mi mamá, véngase a las 11 de la mañana, ¿no? O a las 12 del día, que es cuando la puedo recibir. No está mi marido, no están mis hijos y entonces podemos ver lo que usted trae. Así que el horario de la escuela se complicó y opté por dejar la escuela. Te diría que esa parte quizás haya sido no tan difícil, pero sí necesario en cuanto a los consejos de que puedas hacer o qué debas hacer con tu vida futura. Estás en esa etapa en la que estás saliendo de estudiante o eres estudiante por terminar algo y qué vas a hacer en tu futuro, ¿no? ¿Cómo organizas tu futuro? Esos consejos pues no los tuve de mi papá, no, a pesar de que somos muy cercanos con la familia de mi mamá, con los hermanos de mi mamá y ellos siempre estuvieron pendientes de nosotros. Pues no es lo mismo la visión de tu papá y las experiencias de tu papá que la visión de un tío o de un amigo que puedas compartir. Quizás eso haya sido lo que más extraño, lo que más hubiera anhelado en ese momento, porque a pesar de que mi papá no fue una persona exitosa en los negocios, sí fue siempre una persona muy trabajadora y disciplinada en muchos aspectos. Claro, se vuelve uno como apagafuegos, ¿no? Exactamente. Por así decirlo, en esa etapa. Así es. A mí me gustaría, aprovechando ahorita como este mood, justo, platicarle un poquito a la audiencia, que justo cuando Regina, nuestra hija, que es tu ahijada, nace, pues nosotros tuvimos muchas complicaciones. Y fue una época, creo que como tú dices, muy inestable, muy oscura, donde la verdad te agradezco mucho, porque fuiste una gran luz, ¿no? En ese tiempo. No hay que agradecer. Y ahorita justo esto que dices, ¿no? Hubiera anhelado tener este consejo, esta guía. La verdad es que yo la sentí mucho de tu parte. Muchas cuando gracias. fue justo esa etapa complicada, que bueno, después situaciones laborales que nos llevan a otras ciudades, etcétera, pero sí es algo que te quiero reconocer y admirar, porque hombre, creo que es en un ti, placer. justo el proyecto y como viene en el intro, pues nace un poco de no tener esta guía uno desde chico, ¿no? Y que creo que encontré en ti justo en ese momento complicado. Muchas gracias y para mí ha sido un placer. Yo creo que al final las personas se cruzan por algo en tu vida, son experiencias que te marcan en muchos sentidos, tanto positivos como negativos, pero siempre te enriquecen. Claro. Y si en tus manos está ayudar a alguien, créeme que de todo corazón lo haremos, no solo con ustedes. Mi esposa, como sabes, es muy altruista y siempre está pendiente de si llega alguna petición de algún, acaso hogar de niños, de alguna persona que requiera apoyo para medicamentos, etcétera. Ella es muy dada a eso y bueno, pues me queda claro que si en tus manos está, aunque sea con un pequeño esfuerzo, apoyar a alguien, probablemente para ellos sea una gran luz y así lo vemos nosotros. Así que de corazón lo hacemos. No, pues ahora sí que viviéndolo de primera mano, creo que sabemos de esa luz, ¿no? Y de ese apoyo que tienen y pues agradecértelo Nada muchísimo. que agradecer, Cham. Oye, Robert, fíjate que yo buscando un poco construir o tener estas herramientas, leía yo este libro, que aquí se los voy a presentar, ¿no? Es de James Bridwell, es un comediante británico que se llama ¿Cómo arruinar a tu hijo? En 3, 2, 1. Básicamente el libro maneja muchos, no el equilibrio, sino los puntos o los extremos entre todas las facetas que tienen nuestros hijos, ¿no? El deporte, la salud, la alimentación, la crianza. Y él habla mucho como en el ser lo menos relajado o hacer el menos esfuerzo posible por la crianza de nuestros hijos mientras lleguen a 3 objetivos, que son el que sean independientes, el que no te puedan recriminar nada más adelante y el que sean socialmente adaptables, ¿no? Al final es un comediante, entonces lo ve él con mucho sentido del humor. Y construyendo un poco sobre este libro, me gustaría preguntarte, tú tienes 3 hijos, 3 personas que también son grandes personas, ¿no? Bernardo, que tiene 36 años, el güero, que tiene 27, Acaba de cumplir. y Luisma con 21 años. Tú tienes chile, mole, pozole, dicen así, ¿no? ¿Cómo fue para ti, pues justo ser la guía de 3 personas que creo yo que al día de hoy son independientes, pues están creando su camino, ¿no? Que son sociales, tienen muy buenas amistades, buscan ellos generar sus propias relaciones y sus propios ingresos y su propia salud, etcétera. Creo que ellos forjan
su propio camino. ¿Cómo fue tú esta guía, considerando que son 3 personas que se llevan años entre sí y que también llegaron en 3 etapas diferentes a tu vida? Bueno, quisiera primero iniciar diciéndote que yo creo que nadie nace experto en ser padre, claro, ni sabiendo los detalles de ser padre. Y a nosotros, como a ti, como a todo mundo, nos ha costado el educar a los hijos, como te diría, a lo mejor a prueba de esfuerzo y error, ¿no? El acierto y el error. Tocando puntos vas finos. tocando puntos finos para saber por dónde le entras. Y sobre todo cuando los 3 tienen caracteres distintos, claro, tienen aspiraciones y metas distintas. Primero, yo creo que quisieras que tu hijo tuviera las mismas aspiraciones, incluso que estudiara lo mismo que tú, que se desempeñara en un trabajo igual al tuyo, no sé, o sea, aspiras a que tu ejemplo se convierta en un buen ejemplo y no en un error, claro, de los hijos. Y ahí pues te enfrentas a muchas situaciones. Primero, Luis Manuel, por ejemplo, el que es el más chico, me dice que yo soy socialitos porque tengo... te soltaste a la socializar. Sí. Tengo amigos aquí en todos lados y hemos tenido experiencias que incluso fuera de México en algunos viajes nos hemos encontrado a personas de que no inventes, ¿cómo es que coincidiste con alguien aquí? ¿Cómo conoces a alguien y está aquí, no? Bueno, yo te diría, y es lo que les comento a ellos, que al final en la vida no sabes en qué momento vas a recibir un apoyo, una ayuda, un buen rato de compartir, claro, etcétera, de alguien, ¿verdad? De una persona. El simple hecho de salirte de tu rutina y compartirla con alguien más te alimenta, te nutre, ¿no? Entonces, bueno, quizás mi carácter me haya ayudado a la fecha en tener esa facilidad para hacer amistades y para tener una buena convivencia con personas, no importando incluso que sean de mi edad, porque la mayoría de los que entrenan conmigo son chavos, ¿verdad? Sí, de 40, 40 y tantos años, y de los rucos, pues solo pero somos... te adaptas a todos. Exactamente, buscas adaptarte. Segunda, coincido en algo con lo que dice el libro, porque aquellos ejemplos de los que te mencionaba, de mi papá, decía mi papá, algo que jamás vas a ver en mí es que yo esté metido en pleitos legales, que vengan aquí a la casa a cobrar porque yo debo dinero, que cuando salgas a la calle te señalen con el dedo y te digan que eres hijo de fulano de tal que hizo tal tropelía, ¿no? Y en la política te quedas con esa idea porque es muy fácil cometer errores cuando te dan un mal consejo, cuando tienes un escenario, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, cuando estuvimos en la presidencia, llega y te dice, oiga, pues yo le puedo vender una factura para que justifique tal gasto que no se hizo, ¿verdad? O para que saque tal dinero. Y si hubiéramos dedicado nuestro tiempo a eso, pues seguramente mis hijos tuvieran una idea negativa, diferente, claro, allá en donde vivíamos en Teoloyucan o con los amigos, ¿verdad? Y tu papá fue un ratero, tu papá se robó esto, tu papá hizo esto. Y la otra es que al final, te guste o no te guste, debes de buscar tu independencia. Los 3, en su modo y a su manera, tienen aficiones por el deporte, tienen aficiones por la música, tienen aficiones por los coches, tienen aficiones por etcétera, ¿no? Todos en su momento fueron parranderos, les dio por salir a algún lugar de fiesta. Como todos. Como todos nos dio, como sí. todos. Todos en su momento, supongo que son novieros, ¿verdad? Queremos creer. Queremos creer que no ya están... llega una edad en la que ya no... Hay que formalizar, ¿verdad? Creo que lo difícil es entender el momento para respetar la pausa o el impas que debes hacer y saber aconsejar a tus hijos. Mi carácter a veces no me ayuda porque soy muy cuadrado en muchas cosas y muy estricto en otras, y ellos a veces la vida la ven relajada, supongo que por la edad, ¿no? Se les hace fácil, hay una etapa en la que sientes que te comes el mundo de una mordida. Sí, totalmente. Y los consejos del papá, pues como que no, esos para después, los dejamos para después. Esa etapa ha costado trabajo, porque a mí hay algunas cosas que me han funcionado, sin embargo reconozco que me tocó una etapa distinta. Claro. Hoy el proceso de un negocio, de una empresa, es diferente a lo que yo conocía, a lo que nosotros manejábamos. Hoy los chavos están metidos en las redes sociales, las manejan, saben qué horarios son los más demandados, saben qué vender en las redes.
incluso conozco casos de jóvenes que de la nada iniciaron un negocio vendiendo en las redes sociales y hoy se dedican a plenitud a eso. Y es más fácil algunas herramientas, el acceder a ellas, que en nuestros tiempos. Entonces, darles como tal un consejo de dedícate a esto, me siento limitado en este momento por la inexperiencia que me tocó vivir en esa parte. En la otra parte, que tiene que ver con los temas de comportamiento social, quizás la relación familiar, etcétera, etcétera, esas difícilmente se mueven y difícilmente las vas a cambiar, porque creo que a la fecha te siguen dando resultados. Es decir, si en la sociedad, en tu familia, si en tu trabajo, si etcétera, te comportas bien, pues seguramente te va a ir bien, ¿verdad? Claro. A la persona que no le va bien es porque alguna travesura cometió, ¿no? Entonces creo que el libro es acertado, y la otra parte sí debes de ver algunas cosas de la vida, dejarlos que ellos experimenten, tomarlas con relajamiento, y en todo caso pues acompañar, si en tus manos está, con algún consejo, ¿no? Estoy peleado con el tema de las drogas, estoy peleado con muchas cosas en las que ellos saben cuál es mi posición, se las he dicho, pero ya no insisto, ya no repito. Yo creo que ya son adultos y ellos ya conocen los riesgos de hacer tales o cuales cosas que no necesariamente pues puedan hacerlas por gusto, sino a lo mejor por quedar bien con alguien, etcétera. No sabes, ¿no? Sí. ¿Dónde viene el error? Sí, totalmente. Y algo que comentabas que creo que es muy importante es que, bueno, al final los valores, pues son los valores, ¿no? Sean los años 20, los años 60, nuestra actual generación, pues los valores siempre se van manteniendo tras generación, ¿no? Exactamente. Y en esta parte quisiera preguntarte, ¿tú qué valores consideras o qué 3 valores consideras principales en este proceso donde los has buscado guiar? Yo te diría, lo primero es el respeto. O sea, si a la persona la menosprecias, le faltas el respeto, etcétera, pues lo mismo vas a recibir, ¿verdad? Segunda, hay algo muy importante, en mi opinión, es la honestidad. O sea, tienes que decirle a las personas honestamente qué es lo que quisiera trasladarle si fuera un médico. Okay. Oye, tienes esta enfermedad, ¿verdad? Y en ti depende que la mejores de esta y de esta forma. Y no necesariamente llegar a lo que nos sucede en muchos lados, oiga, necesito operarla porque si no lo opero, la cosa se va a complicar. Sí. Y hay veces que la honestidad va acompañada de temas económicos, va acompañada de temas legales, va acompañado de muchas cosas en las que si le das un mal consejo a alguien o si te perciben mal, pues seguramente te vas a rodear de personas y te van a llevar a cometer errores como esos, ¿no? Y el tercero, yo te diría, para mí lo más importante, y se los he dicho, es conservar el núcleo y la unión familiar. La familia es lo único que vas a tener al principio y al final. Los amigos podrán ser muy amigos tuyos, pero habrá situaciones apremiantes en las que no puedan apoyarte o no se sientan con la capacidad de apoyarte o con el compromiso de apoyarte. Tus compañeros de trabajo pues te alentarán, te darán un consejo, etcétera, pero tampoco lo harán de la misma forma que lo hace la familia. Claro. En la familia también hay sus asegúnes, hay personas con las que te llevarás bien y tendrás muy buena convivencia y con quien no lo harás, pero creo que conservar como tal el valor familiar por encima de muchas cosas es sumamente importante. Qué increíble. Justo hablando de esta parte de la familia que tú me comentabas, pues bueno, en La Grilla, lo poco que yo sé, creo que es muy demandante en cuestión de tiempos, ¿no? Compromisos, tiene que estar uno, pues ahora sí que al servicio. Sí. Platicando con tus hijos, me comentaban esta parte que recuerdan esa etapa como una etapa como muy ocupada, ¿no? Donde tú tenías muchas obligaciones, pero que también buscabas dar tiempo de calidad, no tanto la cantidad, ¿no? Por ahí los puentes se iban a la unión, iban como a despejarse, de repente como algunas rutinas en cuestión de llevar a los hijos a la escuela, de desayunar, de tener alguna comida juntos. ¿Cómo recuerdas tú esa etapa y cómo lograste equilibrar esta parte de calidad en el tiempo para los hijos? Honestamente te diría que no sé si la supe equilibrar de calidad, porque, bueno, sobre todo la última etapa en la que fui diputado local, varios de mis compañeros salieron a competir por presidencias municipales y a mí me nombraron coordinador de la fracción de diputados del PAN en el Estado de México. Y al mismo tiempo era el secretario general del partido. Entonces digamos que tenía 2 chambas
a las que no les podías decir, oye, pues trabajo de 8 a 3 y me regreso a la casa. Medio Era y medio. medio y medio. Había domingos que tenía que trabajar porque eran los domingos que se organizaban de giras en el partido, o que había convenciones, asambleas, etc. Entonces, no me siento honestamente y no te engañaría diciéndote que el tiempo que compartí con ellos fue totalmente de calidad, porque la verdad seguramente no lo fue y no lo hice. Lo que sí trataba de hacer es no perderme, porque sobre todo fue la etapa de Luis Manuel, del más chico, que estaba pues relativamente niño, y que para él lo importante eran las fiestas y la piñata y el carrito, y jugaba con Bob Esponja en aquella época, no, con Bob el Constructor, perdón. Ya se van a enterar, todas las pretendientes se van a enterar de Bob Esponja y todos los gustos. De esa etapa de Luis Manuel. El güero, pues le gustaban los caballos y le dio por la charrería. Así que tratar de integrarte con todos en una misma actividad fue difícil. Y además había otro componente que bien lo dices. Yo procuraba levantarme para llevarlos a la escuela, sobre todo al güero, que era el que entraba más temprano. Luis Manuel, recuerdo que a veces lo llevaba Silvia, en algunas ocasiones yo. Teníamos alguna persona que nos ayudaba ahí en las labores de la casa, y a veces era Pancho, Francisco, el que nos apoyaba, etc. Entonces, hacer algo con los tres era complicado, y el fin de semana yo lo que quería era casa, ¿no? Decía, yo me levanto tarde, cero calle, y pues el fin de semana era, vamos a ver a mis suegros, vamos a comer con los tíos, los hijos quieren ir al cine, claro, hay que llevarlos a tal parte. Entonces, pues era padre la convivencia con ellos, pero a veces sí andabas como araña fumigada por tanta desvelada y tanto desfasamiento en los horarios de descanso. Traté de hacerlo lo mejor posible. Era para mí también el tiempo de experimentar en una carrera política. Había una proyección importante para mí en ese momento, y pues no quieres dejar pasar de lado la oportunidad de hacerlo. Fue difícil, muy difícil, fue complicado, muy complicado. Y bueno, pues te diré, quizás esa parte es donde ellos en un futuro me puedan decir, oye, en mis primeros años, Luis, pues no estuviste conmigo, ¿no? Pero te diré, no hay una parte en donde sepas qué debes hacer en cada momento y cómo organizar tu vida como padre, ¿no? Claro, y creo que, digo, al final, conforme vas creciendo, vas entendiendo un poco que a lo mejor pues las decisiones que toman nuestros papás pues son las mejores que consideran en ese momento, ¿no? No creo que nadie lo hace con el dolo de decir, voy a afectar, ¿no?, tu vida o algo así, sino uno lo hace pensando justo en qué es lo mejor en ese momento, ¿no? Que es, creo que como un apagafuego, o es como los recursos que uno tiene para poder hacerlo lo mejor posible. Y conforme vas creciendo, pues creo que lo vas entendiendo, ¿no? Platicaba un poquito con Bernardo justo que se sentía muy afín a tus ideas, pues también ya por la edad que tiene, creo, un poco más Bernardo. Y hablando de él, quería preguntarte un poco. Sé que él llegó a tu vida, pues tú también muy joven, ¿no? 26 años. 26 años. 26 y él años. Llega con 6 años. 6 años, sí. Y ahí es, pues digo, me imagino que es un choque para ti con 26 años. Digo, yo fui papá a los 25 años y fue un desbalance completo en mi vida, ¿no? ¿Cómo fue para ti justo ese inicio, que a lo mejor fue algo más abrupto de lo esperado? Bueno, de entrada no teníamos una base. O sea, claro, Silvia y yo estábamos de novios, y de repente un día dijo, ¿y por qué no nos casamos? Y a mí en esos 30 segundos me pasó la vida entera. ¡Qué aventada! Silvia, qué aventada. Así como que chin, mis amigos, la fiesta, las charreadas, etcétera. Y bueno, pues de repente tomas la decisión de casarte, porque dices, oye, pues sí, ¿en qué momento voy a empezar con mi vida ya productiva, a sentar cabeza, a hacer algo para mí, para mi entorno, crear una familia, etcétera, ¿no? Así que sí fue complicado en un principio, y sobre todo porque no sabes cómo conducirte. Si no lo sabes hacer con un niño recién nacido, pues imagínate con un niño de 6 años que, además, como todos, seguramente él también traía un proceso pues de descontrol, y claro, no sabes cómo orientarlo, qué consejos darle, cómo conducirte y comportarte con él. También tuvimos, en el caso de Bernardo, de los primeros años de Bernardo con nosotros, tuvimos la complicación de las escuelas. No encontrábamos una escuela que
que nos llenaran las expectativas y que también él se sintiera a gusto. Okay. Entonces unos años estuvo en una escuela, otros años estuvo en otra escuela y tratar de adaptarse a esa etapa fue complejo. Yo creo que él también ayudó mucho porque Bernardo es una persona muy noble y de un carácter muy te diría, muy cariñoso, muy de la familia, muy de estar apegado a los papás, a la casa. Él ayudó, por supuesto, mucho, pero para mí sí, de repente, pues te casas y llega Bernardo con 6 años y dices, ¿y qué le digo, no? Sí, ¿Cómo claro, lo aconsejo? totalmente. Y aparte, como dices, pues ya es una edad ya más avanzada, ya es consciente. Así es. Justo platicando con él me decía, ¿no? Que él tuvo un cambio porque me dice, pues como todo niño, de repente fui rebelde, de repente... No, se le quitó hasta después. Fue complicado, sí me comentó. Pero justo me decía él en esta parte que él sentía que a lo mejor... tú le debías algo a él y cuando él entendió conforme a lo que platicó de esta madurez, que justamente era todo lo contrario, ¿no? Él lo siente así, que él debe muchas cosas a ti, que justo es cuando empieza a controlar mucho esta parte de la rebeldía. No sé si tú lo sentiste así. Mira, nunca lo hemos platicado como tal, honestamente, Bernardo. Nunca nos hemos sentado. No, y qué padre que lo hayas abierto porque te da muchas luces para reflexionar y madurar muchas cosas, pero... La relación familiar, la relación de padre e hijo, de novio y novia, de esposo y esposa, yo creo que no se trata en ningún momento de ver qué le debe quién a la otra persona. No te quisiera decir que es un error, pero a lo mejor sí es como malinterpretamos nosotros las cosas claro. de nuestro entorno, ¿no? A todos los hijos hemos procurado darles las mismas oportunidades, que de hecho es una parte que, no sé si a ti tocó, escuchar en algún lugar o por experiencia personal, pero a mí mis papás me dijeron, oye, no esperes que te dejemos dinero en el banco, ni que te dejemos un negocio andando, ni que te dejemos propiedades. Nosotros vamos a esforzarnos porque tengas una educación y una formación, claro. Y tú tendrás que empeñártelas en que las cosas salgan bien. Bueno, eso se lo decimos a los hijos. Estamos haciendo nuestra tarea, estamos haciendo nuestra chamba, ojalá sea la mejor, pero ustedes va a llegar un momento en que tienen que empezar por lo de ustedes. Así que las oportunidades hemos procurado que sean igual para todos. Cada hijo, cada cabeza es un mundo distinto y es una forma de comportarse distinta. Y yo creo que como todos, si lo veíamos hace un rato, nos llega la etapa de pingos, de rebeldes, de traviesos. Y lo difícil en todo caso, ahí es el momento en el que cómo lo maduras, cómo los aconsejas, claro. Cómo te llevas con ellos, cómo mejoras la relación en vez de empeorarla, ¿no? Sí. Pero yo creo que en la vida nadie te debe de deber nada, ¿no? Sí, no, totalmente. Justo yo veía una plática donde en la actualidad existe mucho estrés de ciertos papás por este tema donde, pues bueno, sabemos que la situación se ha complicado a comparación de otros años, ¿no? Y que existe un cierto estrés por los papás de decir, oye, ¿qué le voy a dejar de herencia? Cuando, como bien mencionas, pues realmente... O sea, creo que, bueno, yo hablándolo en mi persona, a mí me hubiera construido más un tema a lo mejor de esa convivencia, de esos consejos, de esta parte como de esta guía, que algo material en lo cual te puedan dejar o deber, ¿no? O que tú puedas cobrar, por así decirlo. Exactamente. Platicando justo de esta parte también, me decían tus hijos que mucho de tu mensaje es, tú buscas dar lo mejor, para que ellos partan como de esta base donde si yo te entregue lo mejor, te doy las herramientas, justo lo que me comentas, para que tú busques ser todavía mejor, ¿no? Bueno, te repito, yo creo que me voy a regresar a la etapa de mi papá, de las cosas que me han marcado mucho con mi papá o me marcaron mucho con mi papá. Él era una persona que estudiaba mucho, leía mucho, le gustaba, en alguna época estuvo muy involucrado en temas de espiritualidad, de crecer como persona, etc. Y entonces él me decía que, en varios consejos que me dio, de uno de los tantos que me dio, me decía, el hombre comete 2 errores básicos. El primero es no saber pedir ayuda cuando tiene un problema, y la segunda es no escuchar cuando alguien le da un consejo. A veces nos cerramos y creemos que nosotros tenemos la solución de todos los problemas. Así que lo primero que yo creo que debes hacer es justo aprender de las experiencias de los demás, que era el otro consejo que él decía. Si tú pasas por la vida y no te das cuenta de lo que pasa a tu alrededor, estás perdido. Porque si la experiencia que le pasó a tu vecino crees que no se puede repetir en ti, estás equivocado. Tarde o temprano te puede pasar de una o de otra forma. Entonces, el ayudar a los hijos a que
entiendan el mensaje, a que entiendan el consejo, a veces va en función de la experiencia, ¿no? Es decir, oye, a mí me ha funcionado esto y yo te sugiero que lo hagas de esta manera. Vuelvo al tema de lo que te platicaba hace un momento. Nos tocó ahora una etapa distinta a nosotros en el manejo de muchas situaciones y probablemente ellos puedan ser más habilidosos. Pero yo creo que al final lo importante es que el mensaje que tú le des a tus hijos sea un mensaje congruente. Que si tú te levantas a las 5 de la mañana porque vas a compartir tu día entre el ejercicio, tu empleo, tu actividad, más tu vida familiar y tus horas de ocio, de descanso, que también se valen, a lo mejor la familia sentada un rato viendo una película, Claro. Jugando cartas, etcétera. No funciona el ejemplo si yo al final te digo, oye, no te tomes esta cerveza porque te vas a volver alcohólico y pues los fines de semana me la paso con los cuates en la cantina echando trago, ¿verdad? Eso creo que no funciona. Así que sí trato de dar lo que está en mis manos al 100%. Hay cosas que me limitan para desempeñarme mejor, como esto que te digo de la tecnología, pero pues cuando no sé, a veces les pregunto y me recargo en ellos, ¿verdad? Oye, ¿aquí cómo le hago? ¿Tú qué me aconsejas? Ellos tienen en este momento una visión distinta de cómo incluso llevar un negocio hacia afuera, Claro, sí, por la percepción que tienen de qué hacen los jóvenes en las redes sociales, ¿no? Así que creo que, respondiendo un poco tu pregunta, la congruencia de lo que haces y lo que dices debe de ser la pauta para que pues ellos entiendan más claro el mensaje, ¿no? Excelente. Yéndome como hacia esta inercia justo de tu respuesta, me gustaría preguntarte una hacia este tema de lo que aprendes de los hijos, ¿no? Y otra hacia esta congruencia que tú me hablas. Hablando en el sentido de la congruencia, como tú nos platicaste, tuviste por ahí una complicación cardíaca que te obligó a este tema del ejercicio, y sé que tus 3 hijos hacen ejercicio, ¿no? Al final, pues ven tu ejemplo, creo yo, y los 3 les gusta hacer ejercicio, les gusta mantenerse sanos. ¿Qué tanto te motivaron tus hijos cuando recibiste esa noticia? No, pues imagínate, o sea, te estoy hablando de que el güero estaba seguramente en secundaria, Luis Manuel debe de haber estado en primaria, Bernardo pues en aquella época ya trabajaba, ya estaba haciendo sus pininos de manera independiente entre que estudiaba y trabajaba, y lo primero que me pasó por la mente fue, oye, yo quiero ver a mis hijos triunfar, no las quiero ver graduarse de una carrera, si es que la terminan, o los quiero ver incluso casados, y si me alcanza la vida a ver a los nietos y conocer a los nietos, pues encantado, ¿verdad? Claro. Entonces fue como no te diré que en ese momento yo tenía un desorden de vida, pero sí un desorden de horarios, de alimentos, de estrés, etcétera, y decidí cambiar el switch, porque si no lo hacías, pues te quedas sin la oportunidad de ver que tus semillas, las semillas que sembraste, fructifiquen de alguna forma, ¿no? Entonces, para mí sí fue un frenón. Te diré, yo siempre hice ejercicio y dejé de hacer ejercicio justo por mi chamba, por las actividades, por lo que hacía. Pero pues fue como volver, porque dices, oye, si de aquí me voy a sentir mejor, si haciendo esto me voy a permitir ver a mi familia mucho más tiempo, pues encantado de la vida. Sí, claro, pues es como ganar tiempo, ¿no? Exactamente, Totalmente. y tiempo de calidad. Exacto. Ahora, sí, de esa parte es ahí donde te decía que el ejemplo, a mí me hubiera gustado que mis hijos fueran jugadores de fútbol americano, es una aspiración que siempre tuve y que no pude hacer. A nadie de ellos le gusta. Luisma todavía puede ser pateador. Ojalá. Lo vamos a motivar. Hay que picarle las costillas para que por ahí salga. Pero bueno, cada quien en su ámbito encontró algo que le gusta hacer y con lo que se siente bien, y es el chiste, ¿no? Si no quieres ser jugador de fútbol americano, o si no quieres hacer triatlón como yo, pues haz lo que a lo que a ti te guste y donde te sientas a gusto, claro, y donde incluso tengas un buen medio de relaciones, pero haz algo, no muévete, que era lo que yo les decía. Y afortunadamente, bueno, pues los 3 salieron deportistas. Salió como lo del IMSS, chécate, mídete, muévete. Sí, ¿no? exactamente. Así, totalmente. Exactamente. Voy a hacer una pausa porque no sé si se escucha en el micrófono, pero tenemos aquí a un huésped, a una huésped que está roncando. Está tomándose la siesta. Está roncando, les voy a poner tantito nada más para que lo vean. A ver, nada más voy a quitar aquí, a desconectar rapidísimo aquí. Vamos a quitar esto. Es un pequeño break. No se alcanza a ver por ahí. Ahí está.
ahí está echando ronquido. Si llegan a escuchar algo por ahí de fondo, pues bueno, ya saben que no fuimos nosotros aquí durmiendo, sino... Se llama Molly. Tenemos aquí a Molly soñando, yo creo, con algo. Y ronca fuerte, Ronca en serio, Robert? sí, ronca en serio. Oye, retomando un poquito la plática, y justo ahorita que hablábamos de esta última respuesta, la pandemia nos vino a traer muchos cambios, ¿no? Muchas adaptaciones, y creo que en una parte que creo que eres un gran ejemplo es que también escuchas mucho a tus hijos, y lo comentabas ahorita. ¿Qué has aprendido ahorita durante pues esta contingencia que nos ha obligado a adaptarnos? ¿Qué has aprendido un poco de ellos? Mira, yo creo que fue un proceso familiar en el que todos aprendimos algo de todos. Al final te das cuenta que tienes rutinas y que si te sales de esas rutinas es como si se te acabara el mundo. Y la verdad no es así, ¿verdad? Nosotros teníamos organizadas algunas cosas o rutinas que organizábamos para los fines de semana o que ya teníamos determinadas para los fines de semana y que al final no lo son tanto. ¿Qué nos vino a dejar la convivencia? Yo te diría, nos fortaleció familiarmente. A Luis, pues, no ha podido salir de la casa para ir a la escuela en más de un año. Okay. Y de repente sientes que el estar los tres aquí es difícil, pero al final no, aprendes a respetar el espacio de cada quien y se fortalece la convivencia. Con Luis veo partidos de fútbol, a veces me comparte sus experiencias de la música que encontró, de las cosas que encuentra en internet. El Güero y Bernardo, bueno, pues ya no están con nosotros aquí en tu casa, ya son más independientes, pero eso nos sirvió para estar más cerca todos, para compartir a veces los pequeños espacios, como puede ser una comida. Y ahorita cierro con un ejemplo. Como tú sabes, el Güero pues vivió 2 años en Estados Unidos buscando un proyecto. Él es quizás de los tres el más independiente o el que veíamos más independiente, porque Bernardo, a pesar de que vive ya solo desde hace algún tiempo, siempre venía a comer, siempre nos buscaba, siempre iba al cine con nosotros, procura más a la familia. Y el Güero siempre había sido un poco más distante. La pandemia lo que hizo fue pues acercarnos y fortalecer el núcleo familiar. Y te daba el ejemplo, o te quería dar el ejemplo de la Navidad. Esta Navidad del 2020 pues fue una Navidad totalmente atípica para nosotros. Uh-huh. Siempre comíamos con la familia de mi mamá, los primos, los tíos, etcétera, y cenábamos a lo mejor con la familia de Silvia, de mi esposa, o en algún lado, o el 25 nos veíamos con mis suegros, ya no vive mi suegro, pero con la familia de mi señora, etcétera. Claro. Y ya teníamos como que muy definido, ¿no? Después nos tomamos unos días de vacaciones, a lo mejor el año nuevo lo pasamos fuera, etcétera. Y este 24 de diciembre, aprovechando las oportunidades que había en ese momento, pues tanto el Güero, el José Roberto como Bernardo deciden iniciar un negocio de venta de celulares. Uh-huh. Y el plan de ya no poderte reunir con la familia, pues nos orilló a tomar la decisión de decir, pues nos quedamos aquí en León, hacemos nosotros 5 una pequeña cena y pues temprano seguramente nos iremos a dormir o veremos películas. El plan relajado. Exactamente, el plan relajado, el 25 hacemos algo más, etcétera. Pues no, de repente los hijos te hablan y te dicen, oye, ¿qué crees? Pues tenemos mucho trabajo, entonces el 24 los vamos a poder ver para comer. Pero los vamos a ver para comer de 2:30 a 5 de la tarde. No podemos estar con ustedes más de ese tiempo. Ya condicionado el tiempo. Ya casi condicionado el tiempo. Entonces, imagínate, oye, pues, ¿qué vamos a hacer de comer, no? Pues la experiencia fue que comimos pollo Kentucky. Organizamos unas pequeñas costillas horneadas. Ajá. Y literal, llegaron 2:30 de la tarde. Estuvieron aquí quizás un par de horas y de repente ya nos vamos porque tenemos pedidos, tenemos entregas y hay que trabajar. Y para mí fue pensar en una Navidad como esa era algo inimaginable. O sea, ¿cómo no voy a estar con mis primos? ¿Cómo no voy a estar con mis hijos? ¿Cómo no vamos a abrir los regalos? ¿Cómo no vamos a hacer pues, lo que tradicionalmente hacemos? Y al final te das cuenta que lo que prevaleció fue el que estuvimos juntos, ¿no? O sea, el que nosotros pasamos ese día, aunque hayan sido 2 horas, juntos. Ya el 25 fue otra cosa, tuvimos un poquito más de espacio, más relajados,
pero pues te das cuenta que incluso eso de, oye, si hay oportunidad de chambear el 24 mediodía, pues trabájale porque hay que pegarle. hay que pegarle. Funcionó, ¿verdad? Con ellos ese día funcionó. Las cuentas no se van a pagar solas y hasta el 24 están jalando. Es parte del mes, el 24 es parte del mes. No, qué bueno, digo, parte justo de esta educación y este ejemplo de trabajo, ¿no? Que Así tienen de es. ti. Oye, Robert, tu ahijada, Regina, le platiqué un poquito el tema de la entrevista. Ok. Y te hizo una pregunta. Ahorita te la voy a poner yo aquí en un audio para que tú la escuches. Y a ver qué preparó Regina, porque luego ella es tremenda y uno no sabe con qué tanta cosa puede salir. Muy bien. Puestos para lo que haya mandado Regina. Mira, ahí te va. Hola, padrino, tengo una pregunta para ti. ¿Cuáles actividades son tus favoritas con tus hijos? Uy, ¿cuáles actividades son? Te diría que la favorita y nunca se me da, es ver un partido de fútbol americano con ellos. En calma. En calma, sí, así. Estar en tu casa con una botana, viendo un buen juego de fútbol americano, no se me da más que en algunas ocasiones con Luis, que es el que me acompaña. Al güero no le interesa el americano y Bernardo se aburre a los 30 minutos, ¿no? Pero yo creo que algo que sí me gustaría hacer con ellos es cuando salimos, de repente procuramos tomarnos algún fin de semana y una convivencia, no sé, por ejemplo, en la alberca o en algún restaurante, incluso viendo una película. No tengo como tal una actividad preferida, pero lo que busco es compartir con ellos, aunque sean, como te expliqué en el caso del día de la Navidad, pequeños momentos para fortalecer ese vínculo familiar. Perfecto, el día a día. Así es, así que mi Regina, yo te diría que no tengo como tal una actividad, lo que busco es compartir con ellos el mejor tiempo posible en calidad y el mayor tiempo posible en convivencia. Excelente, muchísimas gracias, Robert. Oye, Robert, quería yo también preguntarte si dentro de cuando fue justo esta parte que llega Bernardo, el güero, Luisma, ¿tuviste tú alguna persona o alguna herramienta con la cual tú te hayas apoyado hacia...? Bueno, mi mamá. Ok. Mi mamá, déjame decirte que mi mamá adoraba a Silvia, mi mamá quiso mucho a Silvia y quiso mucho a Bernardo. Yo creo que al igual que, aunque me costó a mí más trabajo, pero yo creo que al igual que muchos en la familia, vimos en Bernardo una persona noble, de un carácter agradable, de un carácter de convivencia, de una persona con mucha, en ese momento, falto de identificación con la familia, etcétera. Mi mamá, indiscutiblemente, pues fue un pilar importante en este caso, ¿no? Ok. Ella se preocupó mucho y se ocupó mucho, no solo por mí, sino por el entorno, para que el tema del matrimonio y el tema de la convivencia familiar con todos los demás, primos, etcétera, funcionara bien, ¿no? Siempre estuvo al pendiente de la familia. Ok. ¿Y hubo alguna herramienta o lectura que tú hayas tenido? No tuve ninguna lectura, no tuve herramienta, fue a base de prueba y error. Como te decía tu papá, con la experiencia y viendo a los demás. Exactamente. Excelente. Oye, Robert, y por último, me gustaría pedirte con 3 palabras que me pudieras decir para ti qué significa el ser papá. Con 3 palabras. 3 palabras o 3 frases. Responsabilidad, Ajá. compromiso y pasión por la vida. Perfecto. Qué increíble. Pues Robert, muchísimas gracias por tu tiempo y por este espacio. Pues como les decía, para mí es algo muy especial compartir ahí esta plática. Creo que eres un precursor de la nueva paternidad, ¿no? De esta nueva ideología, de dar estas libertades, de esta relación no tan autoritaria, sino ser más un amigo, ¿no? Ser un consejero. Y la verdad agradecerte muchísimo por este tiempo, que como te decía, pues lo que buscamos es construir a través de estas experiencias, pues que seamos una mejor comunidad de papás y que construyamos pues mejores hijos en este camino. Al contrario, muy gustoso de estar contigo, encantado de hacerlo cuantas veces sea necesario y si algo más podemos aportar. Y pues felicidades por el proyecto, enhorabuena porque pocas cosas como estas se comparten y la verdad es que son indispensables que
a través de las experiencias de otros puedas escuchar lo que te pueda funcionar en ti y a los demás, ¿no? Hacia los demás. Así que felicidades, ojalá el proyecto crezca, sea algo muy productivo en lo personal y hacia los que te escuchamos y te seguimos en todos lados. Seguro que así será, Robert. Muchísimas gracias. Muchos besos a mi güera, a mi princesa que por ahí debe de andar. Claro que sí. Ahorita vamos a trabajar sobre este episodio y pues, muchas gracias, Robert, por abrirnos la puerta de tu casa. La gente que quiera saber de ti, Robert, la gente que quiera echarte porras, tema de triatlón, la gente que quiera apoyar tus proyectos como este que hasta parece comercial, con la espuma, ¿dónde puede seguirte? ¿Dónde puede venir igual aquí al negocio de Skin Zone? Muchas gracias. Bueno, Skin Zone es una clínica de depilación láser y está ubicada en Avenida León, en la colonia Jardines de Moral, en León, Guanajuato. En mis redes sociales, en Instagram aparezco como Liceaga01 y en Facebook como Roberto Liceaga García. No soy muy dado a publicar todo en las redes sociales, pero de repente algo se me ocurre y publico. Híjole, vas a ver que eso es mentira, porque van a ver que Robert tiene más contenido que cualquiera de nosotros, ¿eh? No es cierto. Y pues bueno, Salucita Cristalería igual tiene sus redes sociales. Así es, la_cristalería, así aparecemos en Instagram y ojalá algún día se dé la oportunidad de probarla. La verdad es que es una muy buena cerveza y está hecha con mucha pasión. Padrísimo, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Robert. Les mandamos un abrazo a toda la audiencia y bueno, como dirían en el norte, eres un padre a toda madre. Muchas gracias, un placer estar con ustedes y ojalá nos veamos pronto. Gracias, Robert, que estés muy bien. Un abrazo, gracias. Gracias por escuchar este episodio. No olvides seguirnos en redes sociales y si te gustó, suscríbete y comparte para que sigamos echando despadre juntos. Gracias.